Bien, bienvenido a este video en el cual vamos a responder las preguntas del documento de actividades de leyes de Newton aplicadas a la resolución de problemas. En este caso recuerda que se trataba, o como objetivo fundamental, era aplicar el método para que te familiarices con él y bueno, y de paso que vayas aprendiendo cómo se aplican las leyes de Newton en problemas. Bien. Sin más preámbulos, comencemos con el primer problema. En el problema número 1 se plantea la siguiente situación y vamos con ella directamente al paso número 1, que es el dibujo con los datos. Hay una estantería, bien, sobre la cual se va a colocar una caja que contiene libros y esa caja con los libros tiene una masa de 10 kilogramos. Se sabe que en esta estantería o estante los parantes van a tener que soportar toda el peso de la caja con esta parte del estante y se sabe que pueden hacer fuerzas de 40 newtons cada uno. Bien, y eso es todo lo que dice el problema, todos los datos. Bien, hay una pregunta, pero esa la vamos a dejar para el paso número 2. Entonces, situación esta. La caja sobre el estante tiene una masa de 10 kilogramos y cada parante del estante puede hacer una fuerza de 40 newtons. Veamos ahora cómo sigue la situación. Bien, en el paso número 2 van las incógnitas, ¿sí? Para ello, para poder colocar las incógnitas, debemos remitirnos a la pregunta o las preguntas del problema. Bien, en este caso era muy sencilla, preguntaba si el estante, la estantería, va a poder soportar el peso de la caja. Bien, para poder contestar a esa pregunta, lo primero que hay que averiguar es el peso de la caja. Entonces, una de nuestras incógnitas es el peso de la caja, ¿bien? El cual vamos a simbolizar con la letra P, ¿sí? Entonces esta es una de las incógnitas. Una vez que tengamos ese peso, tenemos que compararlo con la fuerza que hace cada estante, ¿bien? Cada parante del estante. Que esas son conocidas, pero lo que no sabemos en principio es si ellas dos combinadas van a poder soportar este peso. Entonces, algo que no es en sí una incógnita, pero que debe ir acá, es que tenemos que probar si la suma de las fuerzas de los parantes se equilibra o es igual que el peso de la caja de libros. Si esto es así, entonces el estante podrá soportar el peso. Y si no es así, bueno, se va a romper. Pero eso lo vamos a ver al finalizar el problema. Vamos ahora al tercer paso. Bien, tercer paso. Análisis con las leyes de Newton, en este caso el análisis físico y las ecuaciones o procedimientos que necesitamos para resolver. Siempre partimos de la misma pregunta, que en este caso está un poquito reformulada. ¿Cómo debe comportarse la velocidad de la caja para que se cumpla la condición que queremos, ¿no? Y en este caso debemos decir que la velocidad tiene que ser constante, pero además debe valer cero, ¿sí? O sea, la caja debe estar sobre el estante quieta. ¿Bien? Entonces, la suma de todas las fuerzas que actúen debe dar cero y mantenerse en cero, ¿sí? O sea, constante y dar cero. En ese caso, la primera ley nos dice que la suma de todas las fuerzas debe dar cero, ¿bien? Para que esto ocurra. Si es así, entonces la fuerza neta, que es lo mismo que la suma de todas las fuerzas, vale cero y por lo tanto la aceleración de la caja debe ser cero. Y la tercera ley nos dice quiénes le aplican fuerza a la caja. El planeta Tierra aplica la fuerza peso y los parantes aplican las fuerzas F1 y F2 que habíamos hecho en el dibujo. Bien,
como lo que queremos comprobar es que esto se cumpla, es decir, que la suma de todas estas fuerzas dé 0, no vamos a usar una ecuación, sino que vamos a utilizar un procedimiento, que es el de suma de fuerzas. En este punto sería bueno que si no conoces cuál es el procedimiento, lo busques antes de seguir adelante. Nosotros acá lo vamos a aplicar en el paso número 4. Hagámoslo. Bien, para aplicar la suma de fuerzas, primero hay que hacer unos pasos previos. En este caso, el primer paso va a ser obtener el peso de la caja, porque el dato que teníamos era la masa. Peso se calcula como masa multiplicado por la intensidad del campo gravitatorio. En este caso tenemos que la masa son 10 kilogramos y la intensidad del campo gravitatorio G vale 9,8 metros por segundo cuadrado. Nosotros le vamos a poner un valor redondeado porque el procedimiento que vamos a aplicar es gráfico. Entonces, para poder dibujar más fácilmente, vamos a ponerle un valor sencillo. ¿Bien? 10 metros por segundo cuadrado. 10 por 10 nos da 100. Quiere decir que el peso de la caja son 100 newtons. ¿Sí? Como segundo paso tenemos que transformar todas las fuerzas de newtons a centímetros para poder dibujarlas. No es que los newtons realmente se puedan transformar en centímetros, sino que se establece una equivalencia. Y para establecer esa equivalencia necesitamos una escala. Siempre la planteamos como 1 centímetro equivale a tanta cantidad de newtons. El número que va acá es una decisión de cada uno. Yo voy a colocar un número que en este espacio me va a permitir dibujar sencillamente. ¿Bien? ¿Cuál es ese número? 40 newtons. ¿Bien? Entonces, si 1 centímetro es equivalente con 40 newtons, para 100 centímetros necesito, para 100 newtons necesito 2,5 centímetros para poder dibujarlos. Y en el caso de F1 y F2, que valen efectivamente 40 newtons, entonces voy a necesitar solo 1 centímetro para poder dibujarlas. Acá sacamos los newtons porque ya hemos transformado en centímetros. ¿Bien? Bien, en este momento estamos en condiciones de poder hacer el tercer y prácticamente último paso, que es hacer el dibujo de las fuerzas. ¿Sí? Vamos a ese paso. Bien, yo acá ya tengo el dibujo bastante avanzado. ¿Sí? Primero hacemos el sistema de ejes y luego en el sistema de ejes dibujamos las fuerzas. Una aclaración importante. Recién dijimos que el peso va a medir 2,5 centímetros y F1 y F2 1 centímetro. En realidad yo acá no lo he hecho con esas dimensiones porque si no el dibujo no se podría apreciar. Lo hice que estos sean 25 centímetros y estos sean 10 centímetros. Es decir, como si 1 centímetro fueran 10 acá. ¿Bien? Y me quedan de estos tamaños que sí se pueden ver en el video. Bueno, tenemos entonces las fuerzas ya dibujadas. Fíjense que acá tenemos algo muy particular. F1 y F2 están superpuestas. Es como si fuera así. Una es F1, la otra es F2 y están así, superpuestas. ¿Bien? Por eso se ve una sola. ¿Sí? Pero son dos fuerzas que están ahí. Lo que vamos a aplicar ahora es el procedimiento de suma, que para este caso tan sencillo nos dice que coloquemos una fuerza a continuación de la otra. Es decir, si están así, vamos a tomar una y la vamos a colocar a continuación de la otra. Y la fuerza resultante es la que está formada desde el principio de una hasta el final de la segunda. ¿Sí? Lo hagamos. Sabemos que ambas miden 1 centímetro, entonces
coloco la regla y marco 1 centímetro más. Bien, y ahí me queda, supongamos que hemos movido F2, F2 sería esta de acá. Bien, entonces F1 más F2 es la fuerza que está determinada desde el centro hasta el último punto o la punta de la flecha de la F2 que hemos movido. Para saber si se cumple la condición de la suma de fuerzas igual a 0, lo único que tenemos que hacer ahora es ver que el módulo de esta fuerza sea igual que el de esta otra. Bien, entonces si esta tira con 25 para abajo y esta tira con 25 para arriba, la suma de ellas va a dar 0. Pero veamos, fíjense que en este caso, si esto eran 1 centímetro y esto es 1, quiere decir que estos son 2 centímetros. Y acá tenemos 2,5. Estamos viendo que F1 más F2, bien, es menor que el peso. Bien, y esto ya nos está adelantando cuál es la respuesta. Estos son 2 centímetros y estos eran 2,5 centímetros. 80 newtons y 100 newtons. Bien, entonces con este análisis ya estamos en posibilidades de responder, o sea, ir al último paso. Bueno, luego de haber hecho la resolución, solo nos queda evaluar todo lo hecho hasta el momento y responder. Vamos a suponer que todo está bien, entonces respondemos. ¿Cómo? Como F1 más F2 es menor a P, podemos asegurar que la estantería no soporta el peso de la caja. ¿Bien? Es muy importante que cuando tú lo has hecho el ejercicio, hayas hecho el paso previo de revisar todo lo hecho hasta el momento. ¿Bien? Acá no lo hacemos porque sería bastante complicado y estamos asumiendo que está todo bien, pero debes hacerlo. Y luego construir la respuesta de esta forma, fundamentada y respondiendo a lo que se pregunta. Bien, pasemos al segundo problema. Problema número 2. Ya lo habrás leído, obviamos el paso 0, vamos al paso número 1, dibujo con datos. Plantea la situación de un vehículo que circula por una calle, en un barrio, dice, y nos dice que este vehículo se mueve a 36 km por hora y tiene una masa de 800 kilogramos. También nos da un dato interesante nos dice que es de tracción trasera, ¿bien? Y eso hace que estas ruedas apliquen fuerza a la calle y que por lo tanto, tercera ley de Newton, la calle también aplique a estas ruedas una fuerza igual pero de sentido opuesto. Bien, que esta sería la fuerza que actuó para que, y quizás sigue actuando, para que el vehículo gane esta velocidad. Esa es toda la información que nos brinda el problema. Hay que ver ahora qué nos está preguntando. Para ello, vamos al paso número 2. Paso número 2, las incógnitas. ¿Qué nos está preguntando el problema? Nos pregunta si sobre las ruedas delanteras del vehículo actúa alguna fuerza. Y si es así, digamos cuánto vale esa fuerza. Acá habría que aclarar que en cada una de las ruedas actúa una fuerza, si es que actúa, igual que en las traseras.
Nosotros las vamos a tomar a las dos juntas para hacerlo más sencillo. Pero, entonces, tenemos que saber primero si hay fuerza en las ruedas delanteras y si hay fuerzas en las ruedas delanteras, ¿cuánto valen esas fuerzas? ¿Sí? Las fuerzas de las ruedas delanteras. Bien, son las únicas dos incógnitas que tenemos. Y esta es la que vamos a calcular. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, veamos el paso número 3.